Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ulises Martínez y estaré acompañándolos en esta tercera sesión web sobre el sistema de factura electrónica. Agradecería si todos me confirman si escuchan correctamente nuestro sonido. Dan ya nos confirmó, Víctor Manuel Morán. Muy buenos días, Carlos, Giovanni, Salvador. Mirza ya nos confirma que se escucha correctamente. Pues bueno, damos inicio a esta tercera sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de configuración de empresas. Ya nos adentramos un poco en lo que es los esquemas de facturación. Ya dimos un paseo por el sistema, vimos algunos tipos de documentos y el día de hoy pues ya nos adentramos un poquito de forma más práctica en el sistema, ¿no? El objetivo de hoy pues es conocer los esquemas y configuraciones y, como les comentaba en un comienzo, pues tener esas bases para esa certificación técnica, que es por la que estamos aquí. La versión a utilizar va a ser la versión 3.0.0 mínimo, ¿va? Yo tengo ahorita la versión 3.0.3 instalada en mi equipo de cómputo, así que bajo esa versión voy a estar trabajando. El temario del día de hoy: vamos a crear empresas, vamos a conocer su configuración, vamos a adentrarnos un poco en cada uno de los catálogos que tiene el sistema de factura electrónica, vamos a hacer configuraciones de conceptos, sus impuestos, vamos a adentrarnos un poco también en el administrador de documentos digitales, vamos a explorar la interfaz configurable de cada uno de los catálogos, vamos a ver también un poquito de formato amigable, cómo mostrar algunas etiquetas, cómo hacer uso de esa interfaz configurable y llevarla a la representación impresa. Esto lo vamos a hacer mediante los campos extra, tanto en movimientos como en documentos. Vamos a ver un poquito de procesos utilerías, el proceso de respaldar, restaurar, utilerías, verificación de documentos, reconstrucción de índices, el catálogo de proveedores que se agrega en la versión 3.0.0 y este paquete de información que se envía al contador externo, que es una de las funcionalidades que se agregó en esta versión mayor, y un poquito del TXT de pólizas que genera. Vamos a adentrarnos en este tema también y vamos a tocar un poquito de contabilización, pero este tema se va a ver más adelante en una sesión específica. Nos preguntan si nos van a hacer llegar las diapositivas. Las diapositivas se pueden descargar actualmente en el portal. En el portal se están subiendo todas las sesiones web, desde la primera pues hasta la última, ¿va? Vamos a hacer al final la sesión de preguntas para darle un poquito más de fluidez al tema y vamos a ir contestando pues por puntos, ¿va? Entonces damos inicio. El tema de hoy pues es configuración de empresas, como les comentaba. En Compact Factura Electrónica permite crear empresas de tal forma que cada una se va a almacenar en una base de datos distinta, ¿no? Por lo que se considera pues un sistema multiempresa. ¿Y qué nos solicita o qué requisito nos pide para crear esa empresa? ¿Va? Esta es pregunta de examen y pues es importante tomar nota de ella. Necesitamos indicar lógicamente el nombre de la empresa, indicar el RFC, asignar nuestros sellos y nuestra clave, ¿va? Son, digamos, los puntos obligatorios. Nosotros podemos saber que son puntos obligatorios porque dentro de la creación de las empresas los campos vienen marcados con un asterisco. Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los datos que nos solicita el sistema para crear esas empresas? Vamos a irnos un momento al sistema. Yo tengo aquí mi factura electrónica. Vamos a crear una nueva empresa, ¿va? Vamos a crear una nueva empresa y, como les comentaba, lo primero que nos solicita pues es el nombre de la empresa. Nombre de la empresa, RFC, nuestra dirección,
nuestros archivos de certificado, que son los que vamos a agregar junto con su contraseña. Ahorita vamos a iniciar con el proceso de creación. Vamos a continuar nada más poquito con la presentación. Dentro del sistema existe una opción que se llama redefinir empresa. Redefinir empresa nos va a permitir a nosotros implementar nuestro sistema de factura electrónica. ¿Cuáles son las principales pestañas de las cuales hacemos uso? Pues es la pestaña de generales, donde incluye pues la información que nosotros capturamos al momento de crear la empresa, como es el RFC, ya sea el CUR, alguna cuenta, algunos datos de configuración, la pestaña de decimales, la pestaña de impuestos y la pestaña de F-C, que es la pestaña número 8. Vamos a realizar, como les comentaba, este primer ejercicio. Si nos pueden ir siguiendo y si pueden ir realizando cada uno de los ejercicios, pues sería mejor para esto de la certificación. Crear una empresa, indicar el RFC que tenemos aquí en pantalla, asignar los certificados de prueba e indicar la clave de nuestro certificado, que es del 1 al 8 y con una A minúscula. Entonces iniciamos con nuestro primer ejercicio. Vamos a poner nuestro nombre de empresa, Compact Key, nuestro RFC, que es el que tenemos en la diapositiva, nuestra dirección. Como datos obligatorios únicamente solicita la calle, el número de exterior, código postal, país, municipio y estado. Los demás datos son opcionales, que es colonia y ciudad, y el número de interior. Existen aquí otros datos adicionales con los que podemos, digamos, crear esta empresa y que posteriormente podemos cambiar directamente desde la configuración misma. Una de estas secciones es los impuestos, las tasas de impuestos a aplicar con su porcentaje y las retenciones que vamos a aplicar. Esto lo podemos hacer tanto en el momento de la creación de la empresa como posteriormente en la redefinición, que fue en el menú que vimos hace un momento. Asignamos nuestro certificado, y tecleamos nuestra contraseña. Nos notifica el sistema y nos manda un mensaje de confirmación. Desea guardar los datos de la nueva empresa. Si acepta, se iniciará también con el proceso de generación de la base de datos para la nueva empresa o para la empresa nueva. Vamos a confirmar. Inicia el proceso de creación de las bases de datos. En nuestro listado vamos a tener cada una de las empresas que hemos creado. Las empresas se generan en el directorio que nosotros previamente seleccionamos en la instalación. Nuestro directorio de instalación de empresas es Compact W Empresas Factura, y yo tengo aquí mi empresa Compact I. Nos comenta Alberto Candela si podemos poner la presentación en pantalla completa. Claro que sí, la estamos proyectando ahorita en... nos salimos un poquito de la presentación para hacer el ejercicio. Igual si nos pueden ir siguiendo con el ejercicio de ustedes directamente desde su máquina, y pues si me van confirmando si ya finalizaron esta parte del ejercicio, que es la creación de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros requisitos o cuáles son los pasos para crear la empresa? Es
recuerden, indicar el RFC, asignar los sellos y asignar nuestra clave. Adicional, pues los datos obligatorios que nos pide. Manuel Esmerio nos comenta, ya tiene creada la empresa. ¿Alguien más ya creó su empresa de prueba? Jesús Arvizo nos comenta, sí, adelante, ya confirmó. Tomás, listo. Sergio, muy bien, perfecto. Entonces continuamos. Ejercicio número 2. Vamos a cambiar el valor de la opción solicitar contraseña y capturar el nombre largo de la empresa. Aumentar los decimales a 4 en el campo cantidad. Pues como les comentaba, esto lo vamos a hacer desde la redefinición de la empresa. Vamos a ingresar a nuestra empresa. Esperamos a que genere nuestras vistas, nuestra actualización de conceptos. Y vemos aquí que lo primero que realiza el sistema es solicitarnos esa contraseña que nosotros tecleamos en nuestro certificado. El ejercicio nos indica que debemos cambiar esta configuración con la finalidad de que no nos solicite la contraseña cada que ingresamos a la empresa, cada que abrimos algún documento o determinado tiempo, ya que este parámetro es configurable tanto como para quitarlo totalmente o como para que nos solicite la contraseña cada determinado tiempo. Pues, de momento vamos a teclear nuestra contraseña. Nos va a abrir por predeterminado nuestro concepto de factura de crédito. De momento no vamos a realizar ningún documento. Vamos a ingresar a nuestro menú de redefinir empresa y procedemos a hacer los cambios. Como comentábamos hace un momento, ¿cuáles son esos menús principales que nos van a apoyar en nuestra implementación? Pues es el de generales, nuestra pestaña de impuestos, nuestra pestaña número 8, la de decimales. Vamos a ir explorando cada una de ellas. El primer ejercicio nos dice, o el primer punto, cambiar a 0 el valor. Cuando nosotros cambiamos a 0 el valor, le estamos indicando al sistema que no va a solicitar este dato de la contraseña. Entonces ponemos en 0 el valor y al ingresar o al abrir nuestra empresa no nos va a solicitar la contraseña, ¿va? O al ingresar a los documentos no nos va a solicitar la contraseña. Entonces cambiamos a 0 nuestro valor. Tenemos la pantalla de dirección. Como les comentaba, al momento de nosotros crear la empresa tenemos la opción a configurar datos adicionales que no son obligatorios. Si los omitimos, posteriormente podemos regresar a llenar cada uno de esos campos. Entonces nosotros aquí vamos a agregar la colonia. En cantidades nos indica que debemos de aumentar a 4 los decimales. Mascarillas, de momento no vamos a hacer modificación. Impuestos, vamos a trabajar de momento esta pantalla así. Esta pantalla de impuestos es la misma, o la sección que vemos abajo en la parte inferior es la misma que vimos en la creación de la empresa, ¿no? Entonces podemos configurar tanto desde aquí como desde la creación de la empresa los impuestos y las retenciones. Tenemos nuestra pestaña de clientes, nuestras vistas y nuestra pestaña número 8. Más adelante vamos a estar adentrándonos en esta configuración. Nos indica el ejercicio que hay que capturar el nombre largo de la empresa. Entonces, el nombre largo lo podemos localizar también en nuestra pestaña número 1, en la pestaña número 1 de generales, y estará debajo del nombre de nuestra empresa, que es nombre largo. Computación en acción, guardamos los cambios y de momento tenemos ya nuestro ejercicio número 1, que es la creación de la empresa, y nuestro ejercicio número 2, cambiar configuración.
De igual forma espero me comenten o me confirmen si ya tenemos esta parte del ejercicio y si entendimos dónde localizar cada uno y para qué sirve esta opción de solicitar contraseña cada y qué implica poner el valor 0. Igual si me pueden confirmar nada más que todos vamos a la par. Fernando, muchas gracias. Olga, Ramón, Vanessa. Perfecto, por lo visto todos vamos igual. Tenemos nuestros catálogos. Nuestros catálogos nos van a permitir configurar y dar de alta ya sea nuestros clientes, nuestros servicios y en esta versión nuestros proveedores. Primero vamos a explorar nuestro catálogo de clientes. Nuestro catálogo de clientes está en el menú superior, catálogos, clientes. Vamos a adentrarnos un poco en nuestro catálogo de clientes. Nos regresamos al sistema nuevamente, catálogos clientes. De momento en esta empresa, como no tengo información y es una empresa nueva, no tengo ningún cliente, entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro catálogo, nuestra vista de clientes, darle en el botón de nuevo y crear un cliente nuevo. De momento voy a guardar a mi cliente únicamente con su nombre. Nos regresamos a la vista después de haber guardado nuestro cambio y ya tenemos nuestro cliente de prueba. Continuamos. Catálogo de servicios. Anteriormente ya habíamos comentado que el sistema de factura electrónica está dedicado a aquellas personas que prestan un servicio. Los servicios los podemos dar de alta de igual forma que los clientes en nuestro menú de catálogos servicios. Y podemos dar en el número de servicios. Entonces nos regresamos a nuestro sistema, cerramos nuestra vista de clientes, vamos a catálogos, servicios y el sistema por default agrega un servicio genérico, que a diferencia de clientes no agrega alguna información. Entonces nada más tenemos nuestro servicio y nuestro nombre del servicio. Regresamos nuevamente a la presentación. Tenemos nuestro tercer ejercicio. Vamos a crear un cliente con tu RFC. Vamos a capturar e indicar una tasa de IVA en el cliente. Vamos a marcar o vamos a habilitar la opción permitir ventas a crédito. Vamos a indicar que su límite de crédito va a ser de 1000 pesos. Vamos a capturar un domicilio. Vamos a crear también un cliente público en general, indicar cuál es el RFC genérico para este cliente y a este cliente, como es cliente público en general, vamos a deshabilitar permitir ventas a crédito. Finalmente vamos a ejecutar un reporte por ahí del listado de clientes donde pues vamos a observar la información general. Nos comenta Dan y nos hace una preguntita ahí en cuanto a los impuestos. Al final vamos a ir resolviendo cada una de las preguntas para hacer un poquito más ágil la presentación. Vamos a irnos de corridito y al final pues nos regresamos a las preguntas. No hay problema, Y nos pregunta Dan si se van a facilitar las diapositivas. Sí, comenté al comienzo que se van a facilitar. En cuanto termine la sesión pues se sube al portal. Entonces continuamos con nuestro ejercicio. Ya tenemos nosotros nuestro cliente creado, nuestro cliente prueba. Vamos a teclear el RFC. El ejercicio nos indica que vamos a permitir exceder el límite de crédito. Vamos a asignarle un límite de crédito a nuestro cliente. Vamos a capturar una dirección. Esta dirección la podemos teclear dentro del botón de domicilio. Nos solicita también datos obligatorios al igual que en la empresa, como son la calle, el número de exterior y el país. Entonces tecleamos algunos datos para nuestro cliente de prueba.
indicamos algún código postal. Y de momento guardamos nuestro cliente. El ejercicio también nos indica que vamos a capturar un porcentaje de impuesto para el IVA. En este caso va a ser del 16%. Vamos a guardar nuestros datos del cliente y nuestro siguiente paso del ejercicio nos indica que vamos a crear un cliente. El cliente va a ser cliente público general con el RFC genérico, y a diferencia de nuestro cliente con nuestro RFC vamos a deshabilitar la opción permitir ventas a crédito. Vamos con nuestro siguiente paso del ejercicio. Y la casilla de exceder límite de crédito la dejamos desmarcada. Guardamos nuestro cliente, nos regresamos a nuestra vista. Ya tenemos los dos clientes, nuestro cliente prueba con nuestro RFC. El RFC lo podemos observar desde la vista, tiene nuestro RFC y nuestro cliente público general. Nuestro tercer paso del ejercicio 3 es ejecutar un reporte de listado de clientes. Nos regresamos a nuestro sistema, reportes, vamos a ir a nuestro menú de reportes, y de aquí tenemos varias opciones. Tenemos impresión de documentos de venta, que ya es al momento de dar de alta los documentos. Reportes de ventas, ya sea por servicios detallados, por cliente. Nuestro menú de clientes, donde podemos sacar estados de cuenta. Ahorita los platico de forma general, pero después nos vamos a ir adentrando en cada uno de ellos. Entonces vamos a sacar nuestro reporte del listado de clientes, ya sea por código o por nombre. Entonces, de momento lo vamos a sacar por nombre. Nos permite seleccionar un rango de clientes. Vamos a seleccionar del primero al último. Estado del cliente va a ser clientes activos. De momento todos nuestros clientes están activos. Y datos a desplegar, pues vamos a filtrar todos los datos. Listo, tenemos un reporte ya de nuestro listado de clientes, donde tenemos nuestro cliente prueba, donde podemos observar de manera general cuáles son los parámetros o cuáles son las opciones que nosotros habilitamos en este cliente. Podemos observar que tenemos en nuestro cliente prueba un límite de crédito que es de 1000 pesos, días de embarque que es de lunes a viernes. Tenemos un impuesto por aquí configurado, el impuesto número 1, que es al 16%, no nos indica qué impuesto, pero tenemos un impuesto aquí configurado de forma general. Y en nuestro cliente público general, que es nuestro cliente número 2, con nuestro RFC genérico, tiene asignada la lista de precios 1 por default, tiene su moneda peso mexicano. No tenemos ningún impuesto para este cliente. Eso lo podemos observar porque en la columna impuesto 1, 2 y 3 tenemos ceros en esta parte del reporte. Entonces, al igual en límite de crédito y en los días de crédito que pudiera llegar a tener este cliente, tenemos 0. Entonces este nos va a servir para facturar a clientes que vengan a nuestro local, a nuestro negocio, al que le prestemos algún servicio, y vengan como público general. Regresamos nuevamente a la presentación. Tenemos un ejercicio número 4. Vamos a crear un servicio. Esta vez al servicio le vamos a capturar una tasa de IVA del 16%. Vamos a indicar que el precio en la lista número 1 de menudeo va a ser de 100 pesos, y en la lista número 2, que es de mayoreo, va a ser de 80 pesos. Vamos a crear
de nueva cuenta un servicio, vamos a capturarle una tasa de IVA de 16 e indicar un precio de 200 pesos en la lista de menudeo. Y ustedes se preguntarán cómo vamos a manejar las listas de precios, o dónde asignamos esa característica de la lista de precios, donde cambiamos el nombre de lista de precios 1, que es como viene por default, a menudeo y a mayoreo. Esto no se incluye en la presentación, pero les indico en dónde cambiamos. En el menú configuración, nombre de las listas de precios. Por default viene lista de precios 1, subsecuentemente hasta el número 10. Entonces nosotros cambiamos a mayoreo con su moneda peso mexicano y menudeo. Guardamos los cambios. Entonces, recordamos, es en el menú configuración, nombres de la lista de precios, y guardamos. Vamos a nuestro servicio, vamos a generar un nuevo servicio, tecleamos nuestro código del servicio, guardamos la información de nuestro servicio. Ya tenemos dado de alta nuestro servicio, pero hace falta asignar información adicional. El ejercicio nos indica que vamos a capturar una tasa de IVA al 16%, un precio de menudeo de 100 y de mayoreo de 80. Menudeo de 100 y mayoreo de 80. Vamos a guardar nuestro servicio. Ya tenemos configurado nuestro servicio con una tasa de IVA al 16%, con sus dos listas de precios y dos precios diferentes. Vamos a generar un nuevo servicio. Damos clic en el botón de nuevo, vamos a asignar nuestra tasa de IVA al 16% y vamos a asignar únicamente un precio de menudeo de 200 pesos. Hasta este momento ya tenemos creado dos servicios. Como podemos observar, en los servicios podemos configurar tanto listas de precios, así como sus nombres, impuestos y también las unidades de venta en la que se va a manejar este servicio. Aquí hay un punto importante en las unidades de venta. Nada más recordar que los servicios, a diferencia de un admin pack, la diferencia más marcada es que los servicios no son inventariables. En admin pack tampoco, los productos únicamente son los que son inventariables. Los servicios no son inventariables, pero la unidad de venta nos va a servir con fines prácticos, a lo mejor de reporteo o del manejo de nuestros servicios. Entonces no tenemos aquí a lo mejor alguna conversión entre unidades o unidades no equivalentes. A diferencia, únicamente nada más damos de alta nuestra unidad de nuestro servicio, ya puede ser en horas, etcétera, ¿no? Ya tenemos aquí nuestros servicios. Regresamos un poquito a la presentación y espero me puedan confirmar de igual forma en los anteriores ejercicios si vamos a la par, si vamos bien, si alguien se atoró por ahí en alguna parte del ejercicio que estamos realizando. Manuel nos comenta que vamos bien. Salvador, Ramón Antonio, Sergio, todo bien, muy claro, muy bien. Pues continuamos con la presentación. Tenemos un punto importante aquí, que es la configuración de los conceptos. Nosotros en los sistemas comerciales trabajamos con conceptos, pero primeramente, ¿qué es un concepto? Pues el concepto es un tipo de documento el cual se crea a partir de un documento modelo.
estos conceptos pues van a tomar ciertas características que nosotros vamos a configurar y que son necesarios pues para trabajar dentro del sistema. Este tipo de configuraciones pues puede ser en cuanto a la foliación que van a llevar, puede llevar a lo mejor un número de serie, puede llevar a campos que se van a capturar dentro del concepto de nuestro documento, el orden en el que se van a capturar dichos campos, los impuestos, cómo se van a calcular los impuestos, de dónde se van a tomar estos impuestos, cuál va a ser esa forma preimpresa que se va a mandar a partir de nuestro documento, en dónde se va a guardar nuestro documento, y si es un documento de CFDI, de dónde va a tomar nuestro sello y dónde va a guardar nuestra información que se timbra a partir de este documento. Y ahorita nosotros explicamos que el concepto parte de un documento modelo, pero el documento modelo, a diferencia del concepto, es como una plantilla, y esta plantilla tiene una naturaleza dentro del sistema. Nos comentan por ahí que se fue el audio. ¿Siguen sin escucharme? Hola, hola. Andrés me comenta que ya se escucha. Jennifer, ¿ya se escucha? Ok, ¿ya me logran escuchar correctamente? Va, entonces voy a repetir nuevamente la diapositiva o la lámina en la que estamos. Les comentaba, el sistema trabaja con conceptos. Los conceptos se crean a partir de un documento modelo. Dentro del documento modelo vamos a configurar ciertas características que van a permitir ese funcionamiento en el sistema y con los que el cliente pues va a trabajar principalmente. Alguna de las características con las que vamos a trabajar pues pueden ser los nombres, puede existir una foliación, puede existir una serie, podemos configurar incluso el orden de los campos y cómo se van a capturar dentro del documento, podemos configurar impuestos, las formas preimpresas, podemos asignar, si es un documento de CFDI, nuestro certificado e incluso dónde se va a guardar nuestra información que nosotros timbremos de nuestros documentos, ¿va? Entonces el concepto se crea a partir de un documento modelo y tiene características. Ahorita nos vamos a adentrar un poquito en la configuración de conceptos. El concepto parte de un documento modelo. El documento modelo lo podemos ver como una plantilla, y esta plantilla se toma para la base de la creación de los conceptos. En el sistema de contract y factura electrónica existen 7 tipos de documentos modelo, y cada uno de estos documentos modelos tiene una naturaleza y comportamiento diferente, ¿va? Podemos encontrar facturas, pagos del cliente, cheques recibidos, notas de crédito, honorarios del cliente, abono del cliente y nota de cargo del cliente. Entonces, a partir de estos 7 documentos modelos, nosotros podemos generar conceptos, ¿no? Podemos crear conceptos de factura. Muchos clientes utilizan su concepto factura CFDI, pago del cliente CFDI, etcétera. Podemos, a partir de estos documentos modelos, crear conceptos, ¿no? Y configurar ya, como ya indicamos, por ciertas características. Para nuestra creación de conceptos tenemos que ingresar a nuestro menú configuración, conceptos, y dependiendo del documento modelo que fueron los que vimos anteriormente, pues crear nuestro concepto. Nos regresamos al sistema. Vamos a explorar un poquito ese menú de conceptos, configuración, conceptos. De momento vamos a crear un concepto de factura. Esto es nuestro menú de conceptos. Tenemos nuestro documento o nuestra plantilla de facturas. Tenemos por default 3 conceptos, que son factura crédito,
factura contado y recibo de arrendamiento. Estos tres conceptos parten de nuestro documento modelo factura. Entonces vamos a abrir de momento nuestro concepto de factura crédito y, como les comentaba, en nuestro concepto vamos a poder configurar diferentes características. Mencionábamos por ahí en la presentación que podíamos indicar alguna serie, podemos indicar algún folio, podemos indicar si tenemos más de un concepto, cómo se va a manejar esa foliación, a lo mejor entre documentos modelo. Podemos configurar incluso datos del cliente y cuál va a ser su funcionamiento o su uso durante el documento. Los movimientos, el orden en la captura en la que se pueden realizar los diferentes movimientos, los impuestos y pues nuestra pantalla de comprobante fiscal digital, que es donde les comentaba que podemos agregar nuestro sello y la ubicación de donde va a tomar ya sea nuestra forma preimpresa, nuestro archivo de formato amigable y la ruta de archivos en disco. Como ya comentamos anteriormente o en las sesiones pasadas, existe un campo que indica que nuestro documento es CFDI, o sea, que nuestro documento pertenece a este esquema de facturación. Si nosotros creamos algún documento y desmarcamos esta casilla, no va a ser posible timbrar con CFDI. Entonces, CFDI es el esquema vigente, como ya habíamos visto, y es necesario que tenga marcada por aquí esta casilla. Nos regresamos nuevamente a nuestra presentación. Bueno, ya vimos nuestra configuración de conceptos, nuestra pestaña número 4 de comprobantes fiscales, donde asignamos nuestro sello y nuestra contraseña. Podemos ver dentro de esta pestaña la vigencia del certificado, ya que hay ocasiones en las que los clientes revocan el certificado o se vence, y podemos consultar dentro del sistema si el certificado que tiene está vigente. Entonces de manera informativa nos muestra esa información. Ejercicio número 5. Dar de alta un nuevo concepto de factura. Indicar que el folio va a ser la letra A y vamos a iniciar en el número 100. Vamos a habilitar el campo de observaciones e incluir la marca de casilla, incluir casilla en el XML. Vamos a indicar como lectura el campo porcentaje de IVA y poner el valor de servicio, buscar el valor en. Entonces nos regresamos a nuestro sistema. Vamos a dar de alta un concepto nuevo. Es configuración, conceptos. Nuestro documento modelo es factura. Vamos a crear un nuevo concepto. Guardamos nuestro concepto y aquí nos manda una advertencia. Usted está asignando el CSD de pruebas del SAT. Recordemos que al comienzo, cuando creamos nuestra empresa, asignamos los certificados de prueba, ¿no? Pues nosotros, cuando generemos nuevos conceptos como CFDI, van a tomar este certificado, ¿no? Y a su vez todos los conceptos que existen dentro del sistema y que están como CFDI toman este certificado. Entonces lo toman aquellos conceptos que demos de alta, como aquellos que ya trae el sistema por omisión. Y nos indica aquí pues que están generados y serán exclusivamente para pruebas. Vamos a teclear la serie número A y vamos a indicar que va a empezar en el folio número 100. Hasta aquí vamos todos bien. Vamos todos a la par. Y más importante aún, si se escuchan correctamente el audio. Bien, continuamos. En nuestra parte de movimientos, tenemos por ahí que vamos a habilitar las observaciones, ¿ah? En las observaciones
todo nos aparece sin uso, a excepción del neto que nos aparece oculto. Pues, lo único que vamos a hacer es habilitar este campo como escritura, y en el momento en el que nosotros habilitemos este campo como escritura, nos habilita esta opción que es incluir las observaciones en el XML. ¿Va? Entonces igual, pues pregunta de examen, ¿cómo habilitamos las observaciones? Y también pues cómo podemos indicar que se incluyan en el XML. Es marcando o seleccionando como escritura e incluir las observaciones en el XML. De esta forma, la información que capturemos en el documento en la parte de observaciones, pues se va a incluir en el nodo por ahí del XML correspondiente. Vamos a nuestros impuestos. Aquí en esta parte de impuestos es muy importante saber cuál es el funcionamiento, ¿va? Nosotros tenemos por default el IVA como oculto, quiere decir que dentro del documento pues no vamos a ver esta parte del IVA, ¿va? No va a ser visible para nosotros. Nosotros podemos ponerla como lectura, vamos a poder visualizarla, pero manualmente no vamos a poder cambiar esa información. Por lo tanto, si no podemos cambiarla, es necesario que el sistema busque en alguna parte o lo tome de algún lado para poder hacer dicho cálculo. En esta parte viene buscar valor en general. Entonces, si nosotros dejamos el concepto así, voy a regresarme un poquito aquí a la pestaña, buscar valor en general, va a buscarlo directamente desde redefinir empresa, impuestos y IVA al 16. ¿Va? Entonces, si yo configuro aquí una tasa a lo mejor 0 y dejo el concepto buscar el valor en general, pues nuestros documentos los va a calcular con una tasa 0. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? En el ejercicio nos pide abrir primero nuestro concepto y buscar el impuesto en el servicio que previamente ya habíamos configurado con una tasa 16. Si nosotros dejamos nuestro concepto así como lectura, no vamos a poder modificar, el sistema va a hacer el cálculo y en nuestro documento, nuestro servicio pues va a tener dicha tasa, ¿va? Pero si nosotros seleccionamos escritura, nosotros desde el documento vamos a poder hacer modificación en cuanto al importe o en cuanto a la tasa del IVA, ¿va? Por lo cual es muy importante establecer si dentro de nuestra implementación dicho campo va a ser como lectura y escritura, ya que el cliente pues puede modificar en cualquier momento la tasa de IVA o te puede dar esa flexibilidad de modificación. Entonces nosotros vamos a dejarlo como lectura, ya tenemos una tasa de IVA predefinida en nuestro servicio y la vamos a buscar pues en el servicio mismo. El importe también lo podemos configurar como lectura o escritura. Vamos a dejar todo como lectura. Nos regresamos un poquito a nuestra presentación y ya tenemos dado de alta nuestra factura, ya tenemos dado de alta nuestro folio, nuestra serie. Vamos a incluir las observaciones y vamos a habilitar las observaciones e incluirlas en el XML. Vamos a indicar como lectura el campo de porcentaje de IVA y lo vamos a buscar en el servicio. Hasta aquí vamos todos bien. Sergio Martínez, todo bien. Salvador, todo bien. Todo en orden, perfecto. Ya vimos nosotros que podemos configurar impuestos dentro de nuestro sistema, pero existen diferentes tipos de impuestos que vamos a manejar, ¿va? Y los podemos ver o los podemos localizar en el XML en ciertos nodos que están dedicados para ello, ¿va? Empezamos con el IVA, que es uno de los más comunes. Es un impuesto indirecto, es decir, los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o lo cobran a una tercera persona. Y a final de cuentas, pues quien lo absorbe es el consumidor final, es decir, pues todos nosotros. Entonces, en el XML
Al ser un impuesto que se traslada, el SAT definió que en el anexo número 20 que se va a incluir en este nodo de traslados. En este nodo de traslados se va a incluir por cada tasa de IVA que se incluye en el XML un renglón o una línea, ¿va? Entonces nosotros podemos identificar que este XML tiene dos tasas de IVA, una tasa 0 y una tasa 16. Adicional, hay algunos clientes de cierto sector que manejan una tasa exenta. En la tasa exenta, recordemos, no se manda nada de información al XML, por lo que manda el nodo vacío. Entonces tenemos nuestro impuesto del IVA en diferentes tasas, que se incluye un renglón por cada uno de ellos, y nuestro exento donde no incluye nada, ¿va? Tenemos nuestro impuesto de IEPS. Nuestro impuesto de IEPS se paga principalmente por la producción y venta o importación de gasolina, alcoholes, productos con azúcar, y al igual que el IVA, pues es un impuesto indirecto, y pues prácticamente lo paga el contribuyente también. Nuestro impuesto del IEPS lo podemos localizar también en nuestro nodo de traslados. Consta de un importe y de una tasa, y en el nombre del impuesto pues trae la insignia de IEPS. Hay impuestos también que se llaman cedular o de honorarios, y se refiere al ingreso a las personas físicas que lo obtienen ya sea por una prestación de un servicio o por el uso o goce temporal de bienes inmuebles o enajenación de inmuebles, ¿va? Este impuesto nosotros lo vamos a manejar como un impuesto local, ¿no? Y el impuesto local, ya sea de nuestro servicio o de nuestra enajenación de bienes inmuebles, lo vamos a localizar en el nodo de impuestos locales con su nombre igual. Su nombre en este caso es impuesto cedular, su tasa y su importe, ¿va? Casi todos los nodos pues se manejan de la misma forma. Incluyen su nombre, incluyen su tasa e incluyen su importe. Tenemos impuestos locales, ¿va? Impuestos locales lo podemos tomar, lo podemos asociar como impuestos al millar, como a lo mejor algún impuesto de hospedaje, como es el ISH, o impuestos federales. Al igual que los otros impuestos, les comentaba, se puede localizar en el nodo de impuestos locales. Se compone de un importe, se compone de una tasa y se compone del nombre. Impuesto al millar. Algún ejemplo de impuesto al millar y retenciones que se pueden configurar en el sistema, pues puede ser por inspección o vigilancia. Este impuesto pues lo pueden manejar algunas constructoras. En un comienzo nosotros, al crear la empresa, nos da la opción de crear la empresa con cierto tipo de configuración. Ahorita vamos a retomar ese menú. Por ahí ya veo que me hacen algunas preguntas de ejemplos de configuraciones de impuestos. Se van a ver esos puntos, se van a hacer ejercicios posteriormente también de este tipo de configuraciones y cómo podemos lograr la implementación. Y de igual forma pues proporcionarles documentación extra, ¿no? Vamos a continuar de momento con la configuración, con la presentación, perdón. Tenemos nosotros nuestro administrador de documentos digitales, nuestro almacén digital, como se conoce aquí en los sistemas comerciales como AdminPack, factura electrónica y punto de venta. ¿Cuál es la finalidad de este almacén digital? Pues primeramente ser un repositorio de aquellos comprobantes recibidos para después, mediante algún proceso, pues mandarlos o enlazarlos a la contabilidad. Les comento, se van a tocar los temas un poquito más a fondo en la respectiva sesión de contabilización, pero de manera general pues les indico cuál es el proceso. Consta de varios menús por ahí en el almacén digital, como es importar, asociar, administrar, recibir y validar.
¿va? Voy a regresarme un poco al sistema, voy a abrir mi almacén digital de factura electrónica. El almacén lo puedo localizar en empresas, almacén, administrador del almacén digital. Yo aquí tengo mi menú del almacén digital y lo único que tengo que hacer es analizar un directorio donde voy a seleccionar los CFDIs. Pasamos por un proceso de validación, ya sea de la sintaxis o del mismo XML. Nos comenta por ahí Abiud que no se escucha. ¿Los demás sí me pueden escuchar? Ok, perfecto. Parece que los demás sí escuchan. Nuestro XML pasa por un proceso de validación antes de ser enviado a esa contabilidad, ¿va? Y adicional, recordemos que aquí en la versión número 3 se generó un paquete de envío al contador externo. Nosotros hacemos también uso de este almacén digital. Entonces, a grandes rasgos, nuestro almacén digital pues es este, ¿no? El proceso lo vamos a ir detallando, pero primero pues vamos a indicar qué significa cada una de las opciones dentro de los menús. Hay diferentes pestañas en nuestro almacén digital y pues se asemejan un poquito a nuestro ADD que tenemos en nuestro sistema, a lo mejor comercial, a nuestro sistema de nóminas o contabilidad, donde nos muestra de manera seccionada cada uno de los XML y su flujo durante el proceso de validación y asociación. Tenemos nuestros XML en revisión, que muestra documentos XML leídos desde una carpeta, los cuales serán validados. Únicamente, digamos, almacena los XML sin ningún proceso o sin ningún tratamiento. Únicamente los tenemos ahí en ese repositorio. Tenemos los importados por asociar, que son comprobantes que ya pasaron por el proceso de validación y están guardados y están listos ya para ser asociados. Tenemos también nuestros importados asociados, que en esta sección se muestran pues únicamente aquellos que ya están recibidos, que ya pasaron por su proceso de validación y que ya están asociados a algún documento dentro del sistema, ¿no? Y tenemos nuestros emitidos, que muestran los FDIs que se generaron desde el sistema, es decir, todas aquellas facturas que a lo mejor yo timbré se guardan dentro de esa sección. Me regreso un poquito a nuestro almacén y aquí tenemos las pestañas que nosotros comentábamos ahorita en la presentación. XML en revisión, que son aquellos XML que nosotros cargamos sin ningún tratamiento en especial, no han pasado por ningún proceso de validación. Importados por asociar, aquellos documentos que ya se cargaron pasaron por un proceso de validación y están listos para ser asociados a algún documento. Los que ya se encuentran asociados y los que yo emití en mi sistema de facturación, ¿va? Entonces continuamos con la presentación. Eso fue de momento el almacén. Como les comento, más adelante se van a tomar temas respecto a este almacén y el funcionamiento. Haremos algunas prácticas también. Regresamos y continuamos con otro tema. Tenemos nosotros a disposición en el sistema la interfaz configurable. La interfaz configurable nos va a servir mucho dentro de nuestro sistema, ya que nos permite agregar datos extra tanto a nuestros documentos como a nuestros movimientos, ¿va? Dentro de esta interfaz configurable tenemos tanto importes extra, textos extra y fechas extra. Importes extra, pues podemos guardar cualquier cantidad, cualquier dígito, que esa es la funcionalidad. Texto extra, alguna cadena, y alguna fecha extra, pues algún dato tipo fecha. ¿Dónde la podemos configurar o dónde podemos hacer uso de esta interfaz configurable? La interfaz configurable la podemos utilizar en cada uno de los catálogos y adicional en los documentos.
Entonces nosotros vamos a habilitar nuestra interfaz configurable. Me voy a regresar un poco al sistema nuevamente. Vamos a abrir alguno de los clientes que dimos de alta y podemos localizarlo en la pestaña número 6. En la pestaña número 6 nosotros podemos ingresar a nuestra interfaz configurable. ¿Cómo ingresamos? Con la combinación de teclas control F5. Entonces tecleamos control F5 y nos manda una advertencia: usted está entrando en el modo de interfaz configurable. Esto le va a permitir agregar, modificar o eliminar campos extra y etiquetas. Entonces únicamente aceptamos y listo. De momento estamos en la interfaz configurable. ¿Cómo hacemos uso de esta interfaz? Únicamente dentro de nuestra área de trabajo, en la pestaña número 6, damos clic derecho y vamos a agregar ya sea campos de texto extra, de importe o de fecha, dependiendo de la necesidad que tengamos. Hay algunos clientes pues a los que no les basta la información que se guarda o que se almacena en el catálogo, y a lo mejor es necesario agregar algún identificador extra al servicio, a lo mejor un identificador extra al producto, al cliente, a algún paquete que se maneje, y pues es necesario hacer uso de ellos. Vamos a agregar nosotros un campo extra. Cuando agregamos un campo extra, se agrega también una etiqueta que nos va a permitir pues configurar o indicar de forma más detallada o clara para qué es este campo que estamos agregando. Nosotros cambiamos aquí el nombre. Podemos configurar ya sea la posición, la altura, el orden de captura, incluso la fuente, si va a tener alguna mascarilla. Ya nos iremos adentrando en la mascarilla, pero cada uno de los campos o de las ventanas que utilizan mascarillas traen ahí una breve explicación de cómo se utilizan. En este caso pues vamos a teclear únicamente el nombre. Y tenemos nuestro texto extra. Dentro de nuestro texto extra podemos también configurar ciertos atributos, como su tamaño, si va a ser un atributo de lectura o escritura, esto para protección. Ya tiene predefinida una mascarilla. Nosotros vemos que la mascarilla es un número 0, lo cual indica alineación a la izquierda, y vemos muchas letras C. La letra C, según el instructivo de la mascarilla, nos indica que vamos a poder teclear cualquier carácter. Cualquier carácter incluye letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y símbolos. Entonces nosotros vamos a aceptar y vamos a guardar este cambio de la interfaz configurable. Para regresarnos o salir de la interfaz configurable, vamos a teclear de igual forma la combinación control función F5 y se detectó que existieron algunos cambios. Estos cambios pues los vamos a guardar. Listo, ya salimos o regresamos a nuestro modo normal y vemos que en nuestra pestaña número 6, adicional a los datos que el cliente maneja por omisión o los campos con los cuales disponemos en el sistema, tenemos un campo extra que fue el que acabamos de dar de alta, ¿no? Entonces dentro de nuestro campo extra podemos poner cualquier texto y guardarlo. Dicho campo lo podemos utilizar posteriormente en la representación impresa, ¿no? Pero ese tema ahorita lo vamos a tocar. Entonces regresamos a la presentación. Ya tenemos nuestra interfaz configurable, ya ingresamos a la interfaz, agregamos un campo, tiene su etiqueta, y la finalidad, les comento, pues es utilizar este campo o esta información extra que el sistema nos permite capturar, pues para mostrarla en algún lado, que en este caso es el formato amigable. El formato amigable pues es únicamente la plantilla de impresión, la cual nos va a servir para generar esa representación impresa. A nuestra plantilla, digamos, podemos ponerle diferentes estilos y la vamos a usar para cierto tipo de giros
o cierto tipo de empresas que necesitan ciertas configuraciones y requisitos para generar esa factura impresa. Las plantillas se localizan en esta ruta, ¿verdad? Por omisión el sistema elige esta ruta. Vamos a ingresar a la ruta como para observar lo que les comento. Yo ya estoy en mi ruta de empresas. Vamos a irnos únicamente a reportes, facturación. Dentro de reportes, facturación se encuentran todos los reportes que el sistema utiliza, ¿no? Se encuentran todos los reportes y adicional las plantillas. Entonces en esta carpeta de reportes, facturación se guardan los reportes que utiliza el sistema y las plantillas. Las plantillas podemos observar que se guardan en dos tipos de archivo: HTML y en formato .doc. Entonces esa es nuestra ruta de plantillas. Se guardan en HTML, en .doc, y para editar una plantilla lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro archivo .doc. Lo podemos abrir con Word o algún editor de texto, y después de la modificación es importante guardarla en HTML, ya que nosotros cuando estamos haciendo el timbrado de nuestro documento y decidimos guardar nuestro documento en disco, o lo queremos enviar por correo electrónico POP3, por ejemplo, podemos cambiar esa plantilla y el formato que nos permite seleccionar pues es HTML. Entonces nuestro documento, nuestra plantilla viene en un .doc. Es necesario guardar ese .doc y adicional guardar el cambio del documento como HTML. Los formatos de impresión están compuestos por etiquetas. Ahorita vamos a abrir por ahí una plantilla y vamos a ver cuál es cuál es la estructura de la cual se compone. Y dentro de esta plantilla pues va a estar nuestra información que nosotros tenemos en nuestro documento y en nuestro XML. En nuestro documento como extra pues pueden ser esos campos o textos extra o importes incluso que nosotros agregamos, y pues los nodos o etiquetas fiscales que existen dentro del documento. Estas etiquetas pueden agregarse o pueden quitarse en cualquier momento. Incluso pues puede agregarse alguna nueva información, pero siempre y cuando respetando la estructura de la plantilla. Entonces nosotros vamos a abrir nuestro documento, nuestro .doc. Vamos a abrir alguna de las que el sistema ya trae por omisión. Vamos a abrir la plantilla CFDI1 y podemos ver que dentro de nuestro doc existe pues ya una estructura definida, donde consta de un encabezado en el cual podemos localizar pues el logo a lo mejor de la imagen, la serie, el folio y la fecha, los datos fiscales del cliente, el lugar de expedición, los datos del emisor, los movimientos, sus detalles. Y como comentábamos en la primera presentación, a diferencia de los otros esquemas de facturación, pues este incluye la cadena, incluye el sello del SAT, incluye la imagen CBB, entonces incluye un desglose de aquellos impuestos, el importe con letra, el método de pago, etcétera, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer si nosotros modificamos dicha plantilla es guardar nuestro archivo y adicional guardar como HTML. Lógicamente si nosotros hacemos alguna modificación nos va a mandar la advertencia de que si deseamos reemplazar, en ese caso pues confirmamos que vamos a reemplazar para que se tomen esos cambios, y nosotros seleccionamos dentro de nuestro concepto o incluso desde la configuración general cuál va a ser ese documento que se va a tomar, cuál va a ser esa plantilla con la cual se van a mostrar nuestras facturas o nuestros documentos. Entonces regresamos un momento a la presentación. Incluimos nosotros aquí una ruta
de etiquetas a cual podemos consultar y que nos pueden servir como para saber dónde está disponible la información y incluso dónde debemos usar esas etiquetas. La ruta pues es en la ruta de programas de Windows, inicio de Windows, programas, ContactGui, factura electrónica, en la pestañita de ayuda y etiquetas para impresión. Yo tengo por aquí mi archivito de etiquetas. Vamos a darle un vistazo a este documento, donde incluye las etiquetas generales para impresión, y este documento se usa tanto para AdminPad, punto de venta y factura electrónica, porque los tres sistemas comerciales comparten las mismas etiquetas, ¿va? Tenemos por aquí seccionado por datos fiscales, es decir, dichas etiquetas únicamente van a poderse utilizar en nuestro documento en la parte de datos fiscales. Son todos estos datos del emisor, expedido en, datos fiscales. Tenemos etiquetas para datos no fiscales. No se puede hacer combinación, no puedo poner yo etiquetas que están definidas para datos no fiscales, a lo mejor en el encabezado. Entonces es necesario que se utilicen pues digamos, en la sección correcta de nuestra plantilla. Podemos ver ahí que tenemos muchas etiquetas, ¿no? Pues ahorita vamos a modificar una etiqueta, vamos a hacer uso de uno de los campos extra que agregamos por ahí para ver cómo se puede mostrar esa representación impresa. Tengo por aquí yo una plantilla de prueba. Me voy a regresar un poquito aquí al sistema. Tengo por aquí una empresa de prueba. Tengo un documento. Y dentro del documento hice yo uso de la interfaz configurable y agregué un texto extra únicamente con fines de prueba. Tecleé mi información y lo que yo espero es que esta información se vea directamente en mi representación impresa. Abro yo mi punto doc. Y dentro del documento yo en la sección correspondiente agrego mi texto extra. En este caso va a ser un texto extra del documento, ¿va? No va a ser ni del movimiento ni del cliente, sino es del documento, el cual va a ir en la parte del encabezado. Entonces yo en mi documento de etiquetas lo que puedo hacer es a lo mejor filtrar o buscar por la palabra clave extra, a lo mejor. Y tengo aquí tanto textos extra, importes extra y las fechas extra. Pues el campo que yo estoy utilizando es este. Como recomendación se pide tal cual. Nosotros, como vemos la información aquí dentro del documento, copiarla y pegarla dentro de nuestra plantilla sin realizar alguna alteración dentro del formato, o a lo mejor que cambiarle la letra. Entonces, que todo sea homogéneo para que esa información se muestre correctamente, ya que algunas veces el formato puede ser sensible a ese tipo de modificaciones. Entonces, yo lo que hago es agrego o selecciono toda la línea de la etiqueta, copio y pego dentro de mi documento de Word. Yo tengo aquí mi campo extra, guardo mi campo extra, lo guardo como HTML. Y si mi documento ya tiene la información capturada, únicamente lo que voy a realizar pues es a lo mejor o entregarlo en disco en PDF, o directamente desde el documento dar clic en la opción ver CFD, ¿va? Ahorita yo de momento tengo asignada mi plantilla CFDI 1. Voy a hacer el cambio a mi plantilla de prueba que modifiqué, con la opción de pues que se vea y se visualice esa información. Entonces, yo voy a seleccionar desde
configuración, conceptos, factura. Abro el concepto que estoy utilizando, en este caso factura crédito, y mi plantilla del formato amigable. Les comentaba, yo estoy usando ahorita la plantilla CFDI1, que es la que incluye por omisión el sistema. Voy a mi ruta de plantillas, igual pregunta de examen, ¿dónde se encuentra la ruta de las plantillas? Pues es en la ruta de Compact W, mi ruta de empresas, reportes, facturación, y selecciono mi archivo HTML. Guarda mi cambio y regreso a mi documento. Muy importante, yo tengo aquí, o yo dejé por error la plantilla abierta. Si nosotros dejamos la plantilla abierta, como en esta ocasión, el sistema nos va a marcar error porque el archivo está en uso. Entonces, muy importante cerrar nuestro archivo para que no nos vaya a marcar por ahí un error. Entonces, tenemos aquí nuestro texto de prueba, que fue el que agregué a nivel de documento, que es este. Pues nosotros podemos hacer uso de la interfaz configurable tanto para agregar ya sea algún texto extra, importes extra y fechas extra. Y recordemos, tenemos que agregarlas en la sección a la que corresponden, y esa sección o esa parte de la estructura del documento la podemos consultar en el PDF de las etiquetas, que en este caso va a nivel de encabezado. Vamos a regresar de nuevo a la presentación. Tenemos por aquí algunas recomendaciones que se dan a conocer, como es copiar el nombre de la etiqueta exactamente como se muestra en el documento. A lo mejor cuando nosotros hacemos el copiado de las etiquetas puede ser que se nos vaya un espacio de más al final, un espacio al comienzo. Entonces, cuidar que se seleccione exactamente la etiqueta y de forma completa. Utilizar el mismo formato de letra para toda la etiqueta, es decir, que la etiqueta pues no cuenta a lo mejor con las primeras 5 letras con un tipo de letra más grande y las siguientes con uno diferente. A lo mejor las primeras con un color y las otras con otro color. Entonces la etiqueta pues debe usarse tal cual como viene en el archivito PDF. Y guardar el archivo como HTML para que la información también se guarde, ya que es así como nosotros localizamos dentro del sistema dicha plantilla. Y como recomendación, pues es necesario agregar dentro del documento, ya que ese es uno de los requisitos que nos piden, pues indicar o poner la leyenda: este es un documento de una representación impresa de un CFDI. Y muy importante, yo al momento de abrir mi plantilla no pasé por este punto porque yo lo hice previamente. Pero si nosotros agregamos una etiqueta nueva, es muy probable que Word nos subraye la línea en color rojo, ya que nos marque como un error ortográfico. Y si se guarda de esta forma el documento, es muy probable que la información no se muestre correctamente. Entonces, lo que les comento es lo siguiente: yo agarro una etiqueta de aquí, abro mi archivito de Word, lógicamente voy a usarla en los datos del encabezado, voy a ponerla por aquí, y tengo que cuidar que esta información que vemos aquí, tenemos la palabra compact. Compact nos los marca en rojo porque no está agregado al diccionario. Entonces yo lo que hago nada más es agregar al diccionario, y evitamos por ahí que nos salga algún error al momento de guardar y llamar nuestra representación impresa. Entonces, si toda la línea nos marca en rojo, nada más damos clic derecho y agregamos al diccionario. Bueno, guardamos nuestro cambio en .doc y en HTML, y mandamos llamar nuevamente nuestro documento. Entonces, ese es el proceso de la plantilla y de cómo debemos agregar
cada una de las etiquetas, el guardado y al final pues su representación. Regresamos a nuestra presentación. También los campos extra en los movimientos los podemos mandar llamar desde la configuración del concepto, ¿no? Dicha configuración la podemos encontrar en la pestaña de movimientos. Como les comentaba, aquí podemos incluso hasta ordenar la captura que se va a realizar dentro del documento. Es decir, a lo mejor primero yo quiero capturar mi referencia, a lo mejor yo quiero capturar mi observación, y yo voy priorizando cuál es el dato que se va a capturar primero. Adicional, tenemos aquí la opción de agregar campos extra o textos extra dentro del movimiento, y los podemos habilitar con los parámetros de uso o escritura. Entonces vamos a ingresar nuevamente a la configuración de nuestro concepto, factura a crédito, en la pestaña número 2 de movimientos, y dentro de mi movimiento yo voy a indicar que voy a capturar un texto extra. Guardo mi cambio y voy a realizar un nuevo documento. Selecciono mi cliente y a nivel de movimientos se me agrega un campo que es texto extra 1. Texto extra 1 yo lo puedo también mandar a mi representación impresa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Desde mi archivito de etiquetas yo busco texto extra, pero a diferencia de este de encabezado, yo lo voy a buscar a nivel de movimiento. Como vemos aquí, tenemos a nivel de documento. Entonces voy buscando mi campo, texto extra de la gente, texto extra del cliente. Recordemos que los textos extra lo podemos agregar en cada uno de los catálogos. Tenemos una tercera columna aquí, se me había pasado comentarles, donde nos indica para qué sistema aplica. Tenemos aquí texto extra de la gente, pero solo aplica para el sistema de AdminPack, ya que es el sistema que maneja esta parte de los agentes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los tres círculos en los tres colores, pues quiere decir que esta etiqueta funciona tanto para AdminPack, que es el rojo, factura electrónica, que es el morado, y amarillo, que es punto de venta. Buscamos nuestro campo extra. Tenemos nuestro importe extra de cliente, texto extra de cliente, que va en datos no fiscales, pero datos del cliente, y textos extra del producto. Tenemos aquí, ya llegamos a nuestra sección de movimientos. Voy a subir un poco aquí el archivito. En este caso este sería el que nos interesa a nosotros. Sería a nivel de detalles de movimientos, incluir la etiqueta de texto extra 01, que es esta que tenemos aquí. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si vamos a utilizar campos extra a nivel de movimiento, vamos a agregar estas etiquetas que tenemos. Dentro del movimiento me voy a regresar un poquito a la configuración del concepto. Les comentaba yo que podíamos cambiar el orden de captura. Entonces, a lo mejor a mí me interesa capturar primero cuál es el servicio que voy a utilizar, cuál es su precio. Ese texto extra a lo mejor yo también lo quiero capturar después del precio, las observaciones y su referencia. Entonces, entro nuevamente a mi documento, genero un nuevo documento, selecciono mi cliente, y a nivel de movimiento se va a mostrar la configuración que yo elija para ese concepto. Regresamos nuevamente a la presentación. Llegamos a nuestros procesos, ¿verdad?
Ya vimos un poquito más de la interfaz configurable, cómo agregar las etiquetas. Igual ahorita vamos a retomar algunos puntos, algunas preguntillas que me están haciendo por ahí. Vamos a continuar con el proceso de respaldo y de restauración, que simplemente pues es realizar una copia de seguridad de la empresa y se genera una serie de archivos a partir de este proceso. Dichos archivos pueden ya sea respaldarse o digamos reutilizarse en la misma empresa o restaurarse en una nueva empresa. O sea, los archivos los podemos transportar a cualquier sistema o a cualquier máquina que tenga instalado el sistema de facturación electrónica. Entonces, los sistemas traen por aquí en el menú de empresas la opción de respaldar y restaurar. Nos comenta la lámina que ese proceso nos genera archivos y esos archivos se van a guardar en la carpeta de la empresa. Voy a abrir mi empresa de prueba. Yo aquí a nivel de mi carpeta, a nivel general, tengo mis tablas. Pero adicional tengo una carpeta que dice respaldo. Voy a generar el proceso de respaldo. En esta empresa no se ha generado ningún respaldo. Lo que me indica aquí el proceso de respaldo es la ubicación del archivo, que es mi nombre o en este caso mi ruta UNC, ya que yo tengo una instalación en red, mi carpeta de empresas, la carpeta específica de mi empresa, la carpeta de respaldo donde voy a mandar mi información, y por omisión me sugiere un nombre. Ese nombre se compone de la fecha. El sistema guarda los respaldos por fecha. Esto es opcional, nosotros podemos modificar el nombre y guardarlo a nuestro gusto. Yo puedo ponerle a lo mejor respaldo, respaldo después de verificación de documentos. Si yo quiero generar un respaldo antes de o después de generar mi utilería, o respaldo mensual. Al final del mes yo puedo hacerme respaldo mensual de mayo, y le pongo ese nombre. Tenemos una opción por aquí que es de compactar la información. Pues lo único que hace pues es reducir ese tamaño de nuestro respaldo, compactando precisamente la información. Voy a generar por aquí mi respaldo. Importante también, aquí nos muestra el listado de las empresas. Si yo quiero respaldar alguna otra empresa desde aquí, puedo realizarlo. Entonces voy a realizar el proceso de respaldo. Genera mis archivos CMP. Y mis archivos CMP yo me los puedo llevar a otra máquina que tenga contacto y factura electrónica, y mediante el proceso de restaurar yo puedo recuperar la información que acabo de respaldar. Entonces tengo mis archivos CMP, los cuales están comprimidos, y lo que se espera es que cuando yo restaure me traiga algo como esto, que son mis MDF, que son mis índices y mis bases de datos. Regresamos nuevamente a la presentación. Ya comentábamos, pues el respaldar nos genera una copia de seguridad. Vimos por ahí el proceso de respaldar, restaurar. Importante también, me han hablado en ocasiones no pueden generar el respaldo. Lo que se recomienda aquí es que en la carpeta de respaldo, al igual que al momento de hacer la instalación que vimos previamente en la sesión anterior, pues se agreguen permisos. Existen máquinas o existen dominios, grupos de trabajo que restringen a veces la información en cuanto a lectura y escritura, y se recomienda pues dar también ese control total, ya que el cliente a veces piensa que está haciendo los respaldos, pero cuando llega el momento de restaurar, pues puede ser que realmente la información no se estuvo guardando dentro de esta carpeta como esperaba. Entonces dar permisos, y lógicamente cuando nosotros respaldamos, pues verificar que realmente el respaldo ahí cumpla con la estructura y cumpla con los archivos que
que respalda la información. Vamos a regresar un poquito a la presentación nuevamente. No sé si hasta aquí vamos bien. Me dice Juan Manuel Rosas que si vamos un poquito más despacio, pues sí, nos vamos un poquito más despacio, ¿va? Entonces, ¿los demás se escuchan bien? Va, perfecto. Entramos a nuestro siguiente tema, que es el de utilerías. Las utilerías son procesos exclusivos que permiten darle mantenimiento correctivo y preventivo a la información de la empresa. ¿Por qué exclusivos? Porque se pretende que estas utilerías o procesos se corran únicamente cuando existe un usuario dentro de la empresa, con el fin de no comprometer la información. Es decir, yo no puedo correr una verificación de documentos si hay 10 usuarios conectados, ya que el proceso hace uso de las tablas de la información y probablemente haga afectación en cuanto a nivel de base de datos al correr este proceso. Entonces se pide siempre que no haya ningún usuario, de preferencia que lo corra a lo mejor el supervisor o algún usuario que tenga los privilegios como para ingresar a estas utilerías, ya que pues esos privilegios o el acceso a ciertos menús puede restringirse, no todos pueden tener acceso a esos menús si así lo decidimos. Entonces las utilerías sirven para mantenimiento correctivo o preventivo y pues cuidar que nadie se encuentre trabajando dentro de la empresa para no comprometer la información. Y como previamente ya vimos cuál es el proceso de respaldar y restaurar, pues se recomienda realizar un respaldo antes de la misma con la finalidad pues de tener intacta esa información que nosotros tenemos ahí. Nosotros podemos regresar en cualquier momento el respaldo y si la utilería o si el cambio no se efectuó correctamente, pues regresamos esa información y verificamos nuevamente. Las utilerías nosotros las podemos encontrar dentro del menú de empresas, utilerías, y tenemos en factura electrónica 3 utilerías: la verificación de documentos, el saldo cero a la base de datos y la reconstrucción de los índices. Verificación de documentos. ¿Qué es lo que va a hacer la verificación de documentos? En un rango de fecha, la verificación de documentos va a volver a realizar o va a volver a procesar nuevamente 3 cosas: los totales de los documentos, netos, descuentos y impuestos y total. Y va a calcular nuevamente el saldo del documento. Entonces va a volver a hacer nuevamente ese cálculo de los saldos de los clientes en los documentos en un rango de fechas, ya sea por documento modelo, por alguna serie en específico o desde algún folio. Es decir, si nosotros detectamos que a lo mejor tenemos algún saldo pendiente en algún documento y estamos seguros de que ese documento no debería tener saldo pendiente, a lo mejor podemos correr una verificación de documentos para que recalcule nuevamente toda la información del documento, que ya comentamos: netos, descuentos, impuestos, totales, y que reajuste a lo mejor ese saldo. Entonces la forma en la que nosotros vamos a hacer ese proceso, vamos a correr esa utilería, es de la siguiente forma. Nosotros tenemos nuestros movimientos, tenemos nuestras facturas. Yo tengo una factura del día de ayer y una del día de hoy. Yo tengo facturas en el mes de junio. Únicamente lo que voy a realizar es correr una verificación de documentos, modificando la fecha del 16 de junio al 17, que es el rango en el que yo tengo fechas, marcando las casillas que yo quiero que se recalculen nuevamente en un folio del 0 a ese número exponencial que tenemos por ahí, que pues nos va a permitir abarcar un rango más amplio de facturas, o específicamente por los folios que yo generé en mis facturas para los documentos de factura y no tengo una serie aquí. Entonces yo le doy procesar, me indica si deseo continuar con la ejecución del proceso. Le digo que sí, no se procesó nada, no tengo errores, no tengo información, no tengo saldos pendientes, no hay información que procesar. En el caso de que hubiera, nosotros tenemos acceso a una bitácora. En la bitácora podemos ver a grandes rasgos cuál fue la información afectada y cuáles fueron los documentos que se
que se vieron afectados en este cálculo de la información. Entonces, importante correr la utilería en el rango de fechas que nosotros tenemos documentos o que queremos afectar. Podemos filtrar por tipos de documentos y por folios. Volvemos nuevamente a nuestra presentación. Tenemos por aquí otra utilería que es saldo cero. ¿Qué es lo que hace saldo cero? Saldo cero va a borrar todos los documentos de la empresa, pero únicamente va a conservar los catálogos. Entonces, existen muchas empresas que a fin de año lo que quieren tener es únicamente sus catálogos y de ahí comenzar una empresa nueva. Entonces la utilería que nos serviría aquí pues es la de saldo cero. Nos borraría todos esos documentos, pero conservaría únicamente catálogos de clientes, catálogos de servicios y catálogo de proveedores. ¿Qué es lo que se va a eliminar? A grandes rasgos nos dice aquí la utilería, que son saldos, estadísticas, existencias y costos. No manejamos aquí en factura electrónica costos, pero de manera general tanto en Adminpack como en factura electrónica borra todos los documentos. Entonces yo puedo ir a mi empresa, voy a hacer un respaldo previo de la información, voy a hacer un respaldo nuevamente, ya que las utilerías son procesos irreversibles. Si yo hago un saldo cero y no tengo un respaldo, pues esa información yo no la voy a poder recuperar si no tengo un respaldo previo. Voy a ponerle aquí saldo cero. Con eso a lo mejor yo identifico que ese respaldo fue previo a un saldo cero. Proceso la información de mi respaldo. Utilerías, hago un saldo cero. Proceso, confirmo y el proceso de saldo cero se realizó con éxito. Verifico que no tenga por ahí documentos. Yo tenía 3 documentos, uno del día de ayer y 2 del día de hoy. Entonces saldo cero únicamente me debe conservar catálogos, que es el cliente que dimos por aquí de alta con su servicio. Entonces saldo cero es un proceso irreversible, como lo es también verificación de documentos y reconstrucción de índices. Y la única forma de recuperar la información es con un respaldo. Tenemos nuestra utilería de reconstrucción de índices, la cual va a generar nuevamente los índices de las tablas. Los índices de las tablas pues son parte importante del funcionamiento, pues ya que nos indican y ayuda a las bases de datos a localizar de forma más rápida la información. A nivel de base de datos pues es importante tener los índices, y lo podemos también correr desde el proceso de utilería reconstrucción de índices. Tenemos la opción de comunes, donde nosotros reconstruimos índices también de las tablas globales. Seleccionamos la empresa, tenemos la opción de seleccionar más de una empresa en el listado. Podemos seleccionar una empresa, pero se nos despliegan las demás empresas. Estamos en nuestra empresa de prueba, recuperamos los índices de nuestra empresa. Si yo abro una empresa directamente, a lo mejor con un manejador de base de datos, y esa empresa está en uso, aquí en esta reconstrucción de índices es donde a lo mejor nos puede tronar, ¿no? Que a lo mejor esa reconstrucción de índices nos va a indicar que alguna tabla se encuentra en uso, que alguna tabla tiene algún índice duplicado, que algún índice se va a reconstruir en el caso de que no exista, que a lo mejor yo entre a la tabla y la borre por error. O sea, la reconstrucción de índices nos puede servir para eso. Yo ahorita voy a recuperar mi respaldo, voy a restaurar. Aquí nos manda una advertencia, recuerden, verificar la fecha de su respaldo si la empresa maneja CFDI, ya que al restaurar un respaldo con fecha anterior al último documento timbrado, se pudiera perder la inconsistencia entre su base de datos y la información del pago del SAT. Pues aquí es importante, si nuestra empresa ya maneja facturación electrónica, que pues es lo más probable y es lo más común,
verificar que el respaldo sea el correcto, ya que a lo mejor podemos recuperar un respaldo donde el cliente ya tenía información procesada y realmente la foliación que maneja aquí y la foliación que ya tenía él timbrada en el SAT pues ya no coincida. Entonces siempre verificar que el respaldo sea el correcto y que el cliente pues igual verifique la información. Aquí yo ya tengo mis facturas a crédito. A ver, voy a restaurar. Tengo mis facturas a crédito. No tengo mis facturas a crédito. Algo pasó por aquí, ¿no? Regreso nuevamente a mi presentación. Nos comenta por ahí que Rosy no tiene audio, los demás sí tienen audio. Y que la transmisión se ve un poco distorsionada. Ok, al parecer sí me escuchan bien. Bueno, continuamos con la presentación. Vamos a abordar también un poquito de las características de la versión 3.0. Y uno de los cambios que se dieron a partir de esta versión pues son tres los principales. Se agregó un catálogo de proveedores, se agregó una generación de documento de egresos y la información de envío al contador externo. Esas fueron las características que se agregaron en la versión número 3 con la finalidad pues de facilitar ese proceso de la información que tiene que realizar ese contador. ¿Y qué nos va a permitir? Primero, se agregó un nuevo catálogo hasta la versión 2.6.1, que es la anterior a la 3.0.0. Contábamos únicamente con nuestro catálogo de clientes y con nuestro catálogo de servicios. Y listo. Pero en la versión 3.0.0 se agregó uno más, que es el de proveedores, que únicamente tiene la funcionalidad y se capturan datos mínimos para este proceso, ¿no? No tiene alguna otra funcionalidad como capturar compras o que manejen inventarios y costos. Únicamente se utiliza para este proceso. Estos son a grandes rasgos los datos que se van a capturar: el código, el nombre, el RFC, la moneda del proveedor y el CURP. Son los únicos que necesitamos para ese envío de la información, y pues les comento, es una información mínima. Vamos a explorar un poquito el catálogo de proveedores. Vámonos a catálogos, proveedores. Yo tengo por aquí un proveedor. Vamos a capturar alguno nuevo. Proveedor 2. Capturamos su RFC. Capturamos su moneda y podemos capturar su CURP. Cuando guardamos nos va a habilitar la parte del domicilio. Nosotros, al igual que en los clientes, pues podemos capturar por ahí los domicilios para la parte fiscal. Ese es a grandes rasgos el catálogo de proveedores. Vamos a ir viendo pues cómo funciona este módulo. Ahora, para generar la información de este paquete, tenemos que ir al menú de contabilización y envío de información al contador externo. Está sencillo el proceso, y nos va a mostrar una ventana como la siguiente. ¿Qué es lo que se va a enviar en ese paquete de información al contador? Primero tenemos que seleccionar un rango de fechas. Ese rango de fechas, o en ese rango de fechas se van a incluir todos los XML emitidos y recibidos, y esa información se va a guardar en un archivo .zip. Adicional se va a generar pues una bitácora de este proceso de la generación del paquete. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con ese archivo .zip, o qué incluye ese archivo .zip? Pues comentamos una relación de XML. Lo que esperamos es que si descomprimimos ese archivito, va a incluir puros XML recibidos y emitidos. Hasta ahí. Entonces, a partir de este proceso se genera una relación de ciertos documentos, ya sea pólizas de diario, pólizas de ingreso, pólizas de egresos, y esa información
a partir de una póliza que nosotros vamos a cargar a contabilidad y que nos genera aquí en el sistema, y adicional con nuestro paquete de información que incluye esos XML, pues vamos a tener esa parte de la contabilidad ya también. Entonces les comentaba, genera un archivito TXT con los encabezados de las pólizas y la relación de los UID asociados. Por ahí en el proceso de la generación del paquete hay una casilla. Voy a abrir yo directamente aquí en mi sistema. Este proceso, hay una casilla que dice información del anexo 20 y trae una nota por aquí abajo: si no se activa esta opción, solo se enviarán los encabezados de las pólizas y los CFDI asociados. Entonces, si yo no activo directamente esta opción, puro encabezado en mi TXT y los CFDI asociados. Entonces, lógicamente yo tengo que entrar a mi contabilidad, cargar mis XML en el ADD y cargar mi archivo TXT con mi encabezado de las pólizas. Y si yo deseo, puedo modificar esa póliza, ya sea para agregar movimientos, y a nivel de movimientos pues puedo hacer yo cualquier tipo de asociación. Les comentaba, el flujo de esta generación de información pues es a través de un TXT. El TXT pues yo lo genero, cargo mis archivitos XML al ADD, y a partir de mi archivo TXT yo puedo tener diferentes tipos de documento, ¿va? Y en los diferentes tipos de documento, y dependiendo de mi tipo de documento, me va a generar una póliza en mi encabezado, que es la que me va a definir el tipo de póliza, que es ya sea factura, pago del cliente, nota de crédito, honorarios, que son los documentos modelo que tenemos en factura electrónica, y a partir de estos me va a generar su tipo de póliza, ya sea de diario, de ingreso o de egresos, que son los tres tipos de póliza que tenemos disponible aquí en el sistema. Nos genera su bitácora, y en la bitácora, al adicional como los otros procesos que podemos correr, pues nos muestra información detallada de qué es lo que se realizó. Y en esta bitácora pues podemos tener el nombre de los conceptos de los documentos, los folios, podemos tener fechas, las series, podemos tener UIDs, y en este caso si marcamos o no marcamos la casilla, pues nos va a mostrar la información que nosotros mandemos. Si el documento no está timbrado o no tiene un XML asociado, solo se va a generar el encabezado de la póliza. O sea, únicamente puro encabezado sin una asociación de un XML, ¿va? Todo esto va a ser indicado en la bitácora y nos va a indicar pues si está timbrado y si tiene alguna asociación. Voy a ingresar un poquito aquí a mi sistema. Nosotros debemos de generar nuestro documento en las fechas en las que tengamos pues cierta información. Entonces yo tengo información a partir del día de ayer, y si tengo documentos timbrados pues pongo a lo mejor 16 de junio, le doy procesar, genero mi archivito .zip. Como en esta empresa pues no tengo información, no se va a generar nada, pero me va a guardar un archivito .zip en la ruta UNC en la que tengo mi empresa. Y pues como les comentaba, este archivito .zip pues va a tener la relación de los XML. Regresamos a la presentación. Nosotros mandamos a contabilidad una póliza, ¿va? Y la póliza, como les comentaba, puede ser de diario, puede ser de egresos, pues todo dependiendo de la forma de pago. Si la forma de pago es ninguna, pues se va a generar una póliza de diario. Y si se captura la referencia en cualquier documento, pues este campo correspondiente al concepto va a estar disponible ahí en nuestro TXT. Entonces recordar que esta opción de paquete del envío al contador externo se incluye únicamente a partir de la versión número 3. Si nosotros tenemos versión 2.6.1, pues no tenemos acceso a esta opción o a este proceso. Y lo que les comentaba anteriormente, que tenemos una casilla por ahí. Existen ciertas consideraciones para trabajar con esta casilla del anexo 20, y es que la versión de contabilidad que está preparada para trabajar con esta opción pues es a partir de la 8.1.0 de contabilidad.
la casilla de información del anexo 20. Repito, entonces podemos trabajar con la información de nuestras pólizas, sus encabezados, la asociación de los XML, pero si nosotros deseamos incluir la información adicional del anexo 20, se recomienda entonces que tenga la versión 8.1.0 de Compact y Contabilidad, ¿no? Ya que esta opción pues nos permite que a nivel de movimiento se encuentre esa asociación, ¿no? Entonces hasta aquí finalizamos la presentación. Se tomaron temas diversos con la finalidad pues de que sean de utilidad para ese examen de certificación técnica. Nos comenta por ahí Juan Francisco Álvarez que se perdió el audio, que no se escucha. ¿Me podrían confirmar los demás si es así? Todo en orden, ¿verdad? Cecilia Díaz nos comenta que se pierde en intervalos. Ok, lo checamos aquí. Y los demás igual si me confirman si alcanzaron a escuchar esta última parte. Comenta que se escuchan bien. Y me preguntaban por ahí si la presentación se va a subir. Sí, la presentación y este curso web se está subiendo a la página. Se está subiendo el material y pues todo el curso grabado. Nos dice Tomás que le sale un mensaje de quitar cámaras compartidas y desde ese momento se escuchó todo bien. Digo, como recomendación. Manuel Esmerio nos preguntó si la utilidad de saldo cero también los borraría los documentos dentro del administrador o al almacén digital. Esa información no la borra, ya que es información pues fiscal del cliente. Lo que se puede hacer ahí es a lo mejor copiar una tabla MGW 10045 de predeterminada, como para que esa información pues igual si el cliente en algún momento pues quiere tener acceso a ese almacén digital, pues lo pueda realizar. Entonces en el saldo cero borramos documentos, pero lo timbrado queda en ese SQDoc, que es donde se guardan las facturas timbradas. Nos comenta Lidia Rubio si en cuestión de los permisos para el folder de respaldo, ya que comentamos por ahí que pues hay que dar ciertos permisos, que si no basta con darle permisos a Compact W. Claro que sí, basta con darle permisos a Compact W, y en opciones avanzadas dentro de seguridad, Lidia, hay una opción donde podemos cambiar nosotros el propietario de la carpeta, y en este propietario nosotros podemos poner o podemos asignar al usuario administrador, ¿va? Y dentro de esta opción podemos heredar esos permisos a las demás carpetas, lo que garantiza pues que contemos con los permisos para la aplicación, para los archivos, tanto de lectura como de escritura. Nos comentan que si los formatos se van a ver más a fondo la próxima semana, se van a estar utilizando, como se van a hacer sesiones respecto a documentos, las siguientes sesiones de documentos ya directamente. Entonces vamos a estar abordando temas como configuración de impuestos, que es lo que he visto que me han estado preguntando por ahí también.
y pues vamos a utilizar a lo mejor, o vamos a ejemplificar con diferentes tipos de formatos. Podemos utilizar a lo mejor algún complemento de notarios, podemos utilizar algún formato para constructoras, pero sí son temas que se van a ver más adelante. Nos comenta por ahí Salvador: cuando creamos un cliente nuevo y habilitamos el complemento de INE para un cliente de partidos políticos, en mi plantilla, ¿qué nombre o etiqueta del campo para poder agregarlo, o ya lo incluye en automático al elaborar nuestra factura? Ya tenemos por ahí una plantilla especial para este complemento. El complemento, o más bien la plantilla, la podemos localizar en la carpeta de reportes. Creo que se llama INE, así tal cual. La voy a proyectar por aquí en la máquina. Tengo por aquí yo mi plantilla ya. No la encuentro por aquí, pero ya incluye la plantilla, ¿va? Sí se incluye ahí en el sistema y utiliza los mismos campos que utilizan los demás complementos. Los complementos comparten etiquetas. Entonces, al utilizar esa plantilla, podemos tener acceso a los datos que se capturan en el complemento, tanto a nivel de movimiento como a nivel de documento, ¿va? Clotilde nos pregunta que si cómo puede habilitar se llama complemento INE, Salvador. Si gustas, ahorita me dejas el correo y ahorita te lo envío en cuanto finalicemos la sesión. Te hago llegar la plantilla, ¿no? Pero el sistema ya le incluye, de preferencia instalando el último Service Pack. Nos comenta Rolando Ramírez: en los servidores los usuarios no tienen permisos de administrador, sino de user power. ¿Es necesario tener permisos de administrador o cómo podemos manejar eso? Únicamente con que tengamos permisos pues de escritura y de lectura, ya que los usuarios pues necesitan, al momento de estar trabajando, pues escribir en la base de datos. Ok, por aquí me dejaron el correo. Voy tomando nota para enviarle la información. Nos comenta por ahí Fernando si podemos hacer un ejercicio del complemento de notarios. Existe un documento por ahí, Fernando, donde podemos ver nosotros a grandes rasgos cómo realizar la captura del documento. Igual, déjame tu correo por aquí y ahorita yo te envío el documento de complemento de notarios. Nos
Nos comenta por ahí Salvador que a la hora de ejecutar su TXT la póliza no está jalando los datos de la nota de crédito. ¿A qué se debe? Si ya tenemos alguna situación así directamente de soporte o algún funcionamiento normal, pues sí comunicarse ya a los medios, ¿no? Nos comenta Clotilde, porque al realizar la contabilidad simultánea de factura no asocia el XML en las pólizas contables. Nada más hay que verificar que tengamos por ahí el documento timbrado, que es lo que comentamos por ahí en la presentación, y tener por ahí nuestra casilla activada del anexo 24, y lógicamente tener la versión 810 de contabilidad. Pero previamente en nuestro TXT podemos observar si existe esa asociación, ya que la forma en la que construye el TXT es pone el encabezado de la póliza con la letra P y abajo pone los movimientos. Posterior siguen los UID que están asociados a lo mejor a cada uno de los movimientos. Entonces, si ya existiera igual alguna situación extra o algún comportamiento que no es normal, pues igual realizar el contacto a los medios de soporte. Nos hace una preguntita por ahí Daniela en cuanto a la configuración de los impuestos. Se va a tomar la sesión de documentos la siguiente semana y ahí se va a explicar más a fondo cuál va a ser el manejo de los impuestos. Si es un problema que tienes ahorita o es una situación que necesitas configurar, pues igual sí comunicarse al medio de soporte, pero sí se va a dar por este medio, por este curso web, configuración básica de cuáles son las combinaciones de los impuestos, cuántos impuestos podemos manejar, cómo podemos utilizarlos y cómo podemos representarlos en el XML. Nos comenta por ahí Alberto Candela que sin qué versión se va a incluir las formas de pago. La versión está próxima a liberarse aproximadamente 24 de junio, y adicional ahorita existe una nota técnica en el sitio de soporte donde explica cómo podemos cumplir si es que el cliente lo requiere con ese cambio fiscal que está ocurriendo. El portal donde podemos consultar la información en el caso de que tu cliente o algún cliente tuyo necesite cumplir con esa parte es http://soporte-medio-compaqui.com, y dentro se encuentra una nota técnica, pero la versión está planeada para aproximadamente 24 de junio. Aproximadamente también se va a liberar también antes de que entre en vigor el complemento de comercio exterior, antes de que entre en vigor. Muy probablemente salga en dicha versión. Va, perfecto, pues damos por finalizada la sesión. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes y pues los espero en la próxima sesión de documentos, ¿va?
La sesión, como les comento, pues se va a subir al sitio web y va a estar disponible por ahí también el material que vimos el día de hoy. Entonces, que tengan un excelente día y que estén muy bien.